que ni siquiera todos estaban dudando de que estaba cinta o no, pero bueno, de repente vi a una monito ahí chiquita en silla de la baja y mira, nos dio una sorpresa en la mañana, ya por la mañana. Pues bueno, hermanos, eso es la naturaleza de la vida, ¿verdad? Así es de que se multiplican ellos así como también de igual manera nosotros multiplicamos. Aunque sabemos que la razón de nacimiento de Estados Unidos, hermanos, bajó. Es más, hasta en China bajó, en todo el mundo, ¿no? Están naciendo menos niños. Se necesita que nazcan más niños. Nosotros mexicanos somos únicos que, ¿verdad? Sí le damos, ¿verdad? Pero en otras partes no. Es de que dicen, ¿verdad?, que te están proponiendo darle dinero para que tengan niños. ¿Cómo ven? Bueno, bueno, lo vemos en las congregaciones, hermano. Muchas congregaciones cierran porque no hay niños, no hay jóvenes que continúen. Eso es algo que necesitamos. Es como, por ejemplo, aquí, ¿cuántos jóvenes vemos? Bien poquitos. Y los que vemos, pues no son tan consistentes. Necesitamos, ¿verdad? Motivar, invitar a jóvenes que participen, que se involucren. Yo cuando voy, por ejemplo, a Matamoros, veo bastantes hermanos. ¿Cómo le hacen? Y pues bueno, es que se involucran, ¿verdad? Los unos con los otros, se invitan y claro, pues se hacen de novios y novias, pero así es como crece en congregaciones, ¿verdad? Entonces, es bonito, hermanos, y ojalá, ¿verdad? Y tengamos eso en mente para continuar, porque no queremos que de repente, pues yo ya voy para 60 años, al rato, ¿verdad? Ya no voy a poder, el hermano Joel ya va para 80, y pues, hermanos, nos vamos a ir todos, y otros nos vamos más rápido que otros, ¿verdad? Así es de que, ¿dónde va a quedar? Por eso, ¿verdad? Las congregaciones, muchas de ellas, se acaban. Los jóvenes se van y no vuelven o van para otra parte y los viejitos allá andan bien viejitos hasta que ya se cierra el local. De repente viene una secta y son los que van a agarrar aquí. No vamos a permitir eso. Pero en Dios que cuando me vaya no vayan a hacer ustedes eso, no los que se queden. Así es de que, bueno, hay que echarle ganas, como dice el hermano Lupe, hay que echarle ganas, porque eh, pues necesitamos, hermanos, continuar en el crecimiento, claro, sobre todo el crecimiento espiritual, ¿verdad? El crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, teniendo en mente siempre, hermanos, que pues el Señor va a regresar, y eso es lo que debemos estar estudiando, hermanos. Ya va a regresar y una de las cosas que está sucediendo, por eso digo esto, hermanos, porque una de las cosas que está sucediendo es de que antes de que Él venga, hermanos, vendrá la apostasía. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo a los hermanos aquí en Tesalónica. Entonces, y la apostasía, ya hemos dicho, es la rebelión en contra de Dios. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, les escribe a los hermanos en Tesalónica para aclararles precisamente acerca de esta situación, de la venida del Señor, pero el versículo 3 dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque pues había gente que ya les estaba diciendo, pues ya viene el Señor. ¿Y saben qué es lo último que están diciendo ahorita, hermanos? Que si se escoge un papa negrito, ya viene el Señor. ¿Cómo ven? ¿De dónde sacan eso? ¿Verdad? Y sería bueno que escogieran a un negrito que está ahí, porque ese sí es más conservador, no como los últimos que tenemos, que es pura inmoralidad, liberalidad, que es lo que está sucediendo, ¿verdad? En el catolicismo, en la actualidad, lamentablemente, pero bueno, todo está completamente errado por lo que ahorita vamos a ver precisamente en esta mañana de lo que va a suceder. Porque ya lo había dicho, lo hemos mencionado, el apóstol Pablo se lo dijo a los hermanos de Éfeso, y ya lo vimos de eso, Hechos capítulo 20, empezando desde el versículo 17 en adelante, hablando con ellos. Del 28 les dice, ustedes, ¿verdad? Tienen que tener cuidado de ustedes, cuidado de la iglesia. Y les dice el 29, porque yo sé cuando me vaya, van a entrar, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Entre ustedes, lobos, les dice Pablo, la metáfora que usa, lobos rapaces. Y también dice de ustedes mismos. Entonces Pablo ya lo había mencionado a los hermanos ancianos y obispos de Éfeso,
O también lo escribe a Timoteo, hermano. Pablo le escribe a Timoteo y dice, ¿sabes qué? Pues el Espíritu Santo dice que muchos van a apostatar de la fe. Entonces, por eso necesitan, ¿verdad?, estar alertas. Y eso es lo que, hermanos, quiero hacerles ver a ustedes, que necesitamos estar alertas. Alertas de la falsa enseñanza, pero a la misma vez también alertas de la necesidad de crecer, sobre todo en el conocimiento del Señor, y claro, hermanos, de igual manera en el crecimiento numérico de la iglesia, para que así, hermanos, siempre continúe hasta la venida del Señor, porque el Señor vendrá, hermanos, el Señor vendrá. Entonces, siguiendo, hermanos, con el mismo punto de la apostasía, el apóstol Pedro también lo predicó, y ya lo mencionábamos allá en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Entonces, enseguida, hermanos, observaremos cómo también Judas, hermanos, lo describió en su epístola. Si usted se fija ahí en el libro, bueno, la pequeña carta de Judas, que es un capítulo, y si se fija allí en el versículo número 4, la primera parte, cuando pongo ahí A, es la primera parte, porque ahorita viene la segunda parte. Entonces, cuando Judas escribe ahí, claro, por eso Judas, hermanos, si usted se fija en el versículo número 3, Judas quería compartir con los hermanos acerca de la salvación común que se tenía los unos y los otros. Pero Judas dice, me es necesario que escribirles a que contiendan, a que luchen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada y por todas. ¿Por qué era necesario luchar por la fe? Bueno, dice el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y eso, hermanos, es precisamente lo que Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso. Eso es precisamente lo que Pablo escribió a Timoteo. Eso es precisamente lo que el apóstol Pedro también escribió en la segunda carta del capítulo número. Entonces Judas también está diciendo lo mismo, hermanos. Parece ser que no, hermanos, pero en muchas congregaciones ha sucedido esto. Personas entran, ¿cómo? ¿Qué cree usted que quiere decir encubiertamente? ¿Eh? ¿A escondidas? Entran como si, o sea, como si son personas muy amables. Eso es encubierto. No vienen con una capa, así como el lobo que viene cubierto de lobo. Bueno, sí, no literalmente, pero sí de otra manera, ¿verdad? Espiritual. Entonces entran, te saludan, se nota que son bien amigables, te abrazan, te besan, y así empiezan. Y luego posteriormente, hermanos, agárrense, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Judas. Entran encubiertamente. Usted no se va a dar cuenta luego, se va a dar cuenta ya hasta que se hace el mal. Y muchas veces ya va a ser difícil, ya va a ser demasiado tarde. Eso es lo que está escribiendo Judas, hermano. Por eso la necesidad de luchar. Y eso es lo que hemos estado diciendo, hermano. Estar alertas. Y a la misma vez, al inmediatamente darse cuenta de alguna irregularidad o de alguna deficiencia, como Pablo lo escribe a Timoteo y también de igual manera a Tito, bueno, entonces hay que actuar inmediatamente. ¿Verdad? Como la iglesia que hizo en un principio la iglesia de Éfeso, allá cuando el apóstol Juan escribe en su mensaje a la iglesia de Éfeso en el capítulo número 2 de Apocalipsis. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. También Pablo le dice a Timoteo, prueben los espíritus que son de Dios. ¿Cómo se prueban, hermano? ¿Cómo cree usted que probamos? Por ejemplo, a esos que vienen de otras partes. Porque ustedes, por ejemplo, yo he visto aquí, una vez viene un señor, se mete, tomó una foto y luego después se fue antes de que saliéramos todos. ¿Qué anda haciendo? Aquí vino. Lo bueno es que tengo cámaras, ¿verdad? Si ustedes hacen algo, hermanos, yo me voy a dar cuenta. Ven esa cámara. No me meto ahí. A ver, vamos a ver a esta hora. Y ahí está. Me gustaría poner una allá atrás para ver en las espaldas.
¿Cómo ves, Rick? Good idea, ¿eh? Pero hay dos allá afuera, bueno, una de afuera no está jalando, necesito hablarle al que me oiga, no, hay que arreglarla. Y hay otros acá atrás también. Pues aquí estamos bien, ¿verdad? Con cámaras, ¿eh? Para que se den cuenta. No sé si sabían o no sabían, pero aquí hay. Este, el asunto, hermanos, es de que han entrado personas que yo no conozco, no sé si ustedes las conocen, pero esa vez sí vino ese señor, eh, y no vino, a lo mejor no vino a vivorear, ¿verdad? Pero a lo mejor lo mandó alguien más, no lo sé, porque ha sucedido, hermano. Bueno, Judas dice, algunos han entrado encubiertamente. Lo que le dijo Pablo a los ancianos en Hechos 20-29. Entrarán ustedes, lobos rapaces, pero esos lobos no van a venir vestidos de lobos, van a venir vestidos de ovejas, como la caperucita roja. ¿Ok? Así van a venir. Ya cuando agarran la confianza, sacan las garras. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Y también es lo que está escribiendo aquí Judas, hermano. Y estos hombres, dice Judas ahí en la siguiente parte, hombres impíos. En un principio no lo hacen, pero posteriormente, en un principio, después, hermanos, ellos convierten el libertinaje. La gracia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Judas, hermanos? Si usted se fija ahí, dice, hablando de estos que entran encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice aquí que niegan a Dios y a Jesucristo, ¿no? Bueno, eso es lo que habíamos mencionado que el apóstol Juan escribió. Estos son los anticristos. Dice, porque el mismo apóstol Juan lo dice, bueno, lo que también Pablo dijo, de ustedes mismos se lo dará. Dice, bueno, también dice, salieron de nosotros. Entonces se produjeron aquí mismo, hermanos, pero también unos entraron y otros salieron de aquí mismo. Es lo que Pablo les dice a los ancianos de Éfeso. Entonces, esos son los que niegan la gracia de Dios. Convierten en libertinaje la gracia. ¿No? Contaste ahorita, ¿cómo eres tú saber quiénes son? Es la palabra. ¿Sí? Está en cada miembro de los que estamos atentos a la palabra de Dios todos los días. ¿Sí? Así es. Uno tiene que, al platicar con esas personas, hermanos, uno tiene que darse cuenta de las ideas que traen. Y si no estamos alertas, y si no tenemos el conocimiento, pues obviamente las ideas nos van a gustar. ¿No? Al principio no, hermano. Sí, por eso al principio no, pero van a ser ideas bonitas. Al principio no puede fallar cuando hay que estar alerta siempre, ¿verdad? Sí. Ellos entran Con la vestidura de oveja. Sí, exacto. quedar siempre alerta, siempre. Siempre. Cuando ya empiezan a tener ideas, ¿me entiendes? Porque así empiezan. Oye, ¿qué te parece? Ya cuando agarran confianza, ya cuando se hacen amigos y amigas, oye, ¿qué te parece si a lo mejor no sería mejor hacer esto? Y así empiezan. Así empiezan, hermano. Sí, los más, sí, de adentro y de afuera. Sí, pero es que se han levantado, es porque también agarraron ideas de otra parte. Por eso se levantan. Y eso fue lo que sucedió, hermanos, en el primer siglo. Eso es lo que estamos viendo. Hechos 20, Pablo a Timoteo capítulo 4, apóstol Pedro capítulo número 2, ahora Judas capítulo número 1. ¿Se fijan cómo están advirtiendo, hermanos, de estas cosas? Y así continuó. Continuó, hermanos, por mucho tiempo. Es más, así continúa hasta ahorita, hermanos, que es precisamente lo que le voy a enseñar. Ha continuado a través de los siglos. Y déjenme les digo cómo empezó todo, hermano.
Uno de los primeros cambios, hermanos, que hubo dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, es precisamente la organización local. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hermanos, recuerden ustedes que cuando el apóstol Pablo inició sus viajes misioneros, en el primero, ¿qué fue una de las cosas que Pablo hizo durante su regreso, ya de regreso, en el primer viaje misionero, en cuanto a la organización local? ¿Qué fue lo primero que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo? Constituyó líderes ancianos en las congregaciones. ¿Por qué era necesario constituir líderes? Por lo que estamos diciendo. Para que cuidaran de... Exactamente. Y eso es lo que él, si usted lee Lucas, el relato de Lucas en Hechos 14, allá por el versículo 27, 28, los últimos versículos, ahí nos damos cuenta lo que se hizo, hermanos, durante el primer viaje. Entonces, si ustedes notan, se establecieron ancianos en cada iglesia, en cada congregación. Cada congregación tenía sus propios ancianos. Ancianos estamos diciendo obispos o pastores, los que iban a alimentar el rebaño. De las congregaciones que se gobernaban a sí mismas con pluralidad de obispos, hermanos, lo que sucede es de que después empezaron a poner, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de todas estas congregaciones. Ah, mira, eso fue lo que salió por los falsos, hermanos, porque eso no está escrito aquí en la iglesia, digo, en la Biblia. Este es el pasaje que les decía, Hechos capítulo 20, si ustedes fijan en el 14, en el versículo 23, el apóstol Pablo establece ancianos en cada ciudad, en cada congregación, porque había una en cada ciudad. Por ejemplo, en Listra, Iconio, Derbe, ya todos esos pueblitos donde el apóstol Pablo visitó, en su regreso se establecen ancianos. Y esos mismos ancianos, si usted se fija, hermano, vamos allá al libro de los Hechos, son los que ya habían sido establecidos, ya habían sido, hermanos, como dicen en inglés, ordained, ¿verdad? No ordained de la manera como lo hacen aquí en la actualidad, ordenados, ¿verdad? Sino más bien personas como en Hechos 6, aquellos que habrían de servir en la iglesia. Escojan entre ustedes a 7 varones, pero ¿qué clase de varones? Y lo dice allí los apóstoles, ¿verdad? Lucas, cuando lo relata. Hombres que sean que tenían cualidades, tenían que tener estas cualidades. Que tengan buen testimonio. 2, que sean espirituales. ¿Verdad que sí? Personas de servicio que, como Timoteo, ¿verdad? Tenían buen testimonio de él, todos los hermanos ahí en Listra, en Iconio y alrededor. Bueno, esto es lo que hizo Pablo con estos ancianos. Si se fija, constituyeron ancianos en cada iglesia. No había, hermanos, como aquí en Bronzeville tenemos la diócesis de todo el valle. El que está aquí, bueno, no sé quién sea. El asunto es de que se encarga de todo el valle. Entonces, todas las diferentes iglesias, bueno, estamos hablando de catolicismo. ¿Quién es el jefe? Este es el jefe, el que está aquí, por las Almos, por el college, ¿verdad? Entonces, Pablo, en cada iglesia se constituyeron ancianos y, claro, oraron y ayunaron y los encomendaron, o sea, es como los ordenaron, ¿verdad? De esa manera, pero no era cualquier persona, porque llenaban estos requisitos. Aún así, hermanos, cuando tenían esas cualidades, entre ellos, después cambiaron. Porque Pablo les dijo más adelante, allá en el capítulo 20, ¿verdad? De ustedes mismos. Estos que fueron ordenados en un principio, de esos mismos también surgieron hombres malos. ¿Por qué se hicieron malos? Bueno, hermanos, porque fueron desviados por las ideas de otras partes. Eso fue lo que pasó. Entonces, si se fija el 17 del 20, ahí es donde Pablo los manda a llamar, ¿verdad? Pasando por Anfípolis, no, estoy acá en otra parte. En el versículo 17, ¿verdad? Dice,
Pues es que estoy en otra parte, por eso no. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17 de ahí, dice, enviando pues desde Mileto, o sea, Pablo viene en su regreso, pasa el mar Egeo, llega a Mileto, ¿verdad? Y allí en Mileto manda a llamar a todos los de Éfeso, ¿verdad? Los ancianos de la iglesia. ¿Cuáles ancianos? Bueno, los que había en cada iglesia, en cada congregación. Los manda a llamar porque quería platicar con él, les quería dar instrucciones. Entonces vinieron a él de toda la región de Éfeso, Asia Menor quizás, y les empieza a hablar. Esos ancianos, que son los mismos, como dice 14:23, que habían sido establecidos, ordenados en cada iglesia, vienen, se juntan y les empieza a hablar. Ustedes saben, esta es verdad, y empieza a decirles. Y luego en el 28, lo que decíamos en su momento, el apóstol Pablo dice que se pongan alertas, que tengan cuidado. Ahí dice, si el 28 dice, miren por ustedes, tengan cuidado de ustedes, y de igual manera de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un gran valor de parte de Dios, es lo que está diciendo ahí, de la iglesia y del rebaño, que el Espíritu Santo los puso a ustedes por obispos para apacentar la iglesia, o sea, por supervisores, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor. Todos estos ancianos de cada congregación tenían su responsabilidad en la iglesia de donde ellos venían. ¿Por qué era necesario estar alertas? Bueno, porque yo sé, Pablo sabía, ¿no? Yo sé que cuando me vaya, si me voy a ir, o sea, si se iba a ir de la ciudad, sí se iba a ir, o si se iba a ir de este mundo también, se iba a ir. Yo sé que cuando me vaya, dice el apóstol Pablo en el 29, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes, ¿se fijan? Y de ustedes mismos van a levantar hombres que hablen cosas perversas. ¿Sucede eso ahorita, sí o no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Pues, ustedes, un ejemplo muy grande. ¿Sí? Claro, que un millón de niños. Así es. Entonces, es importantísimo mantenernos unidos y poner mucha atención. Como dijiste ahorita, esto entra muy suave por una crítica y una palmeada. Parece el otro. Comienzas, pero enfoque aquí de lo que pasó en el pasado, no nos olvidemos ahorita, para no cometer el mismo error. Es lo que está diciendo la Biblia, es lo que así lo entiendo yo. Nosotros nos olvidamos de lo que pasó en el pasado, comenzamos a desviarnos desde arriba hacia abajo, vamos a caer en el mismo ciclo. Así es. Entonces, con todo respeto a los ancianos, hay mucha vigilancia. Así es. Mucha vigilancia. Y claro, eso no quiere decir que de repente, hermanos, pues a lo mejor somos desviados, porque muchas cosas suceden. La iglesia en el primer siglo, hermanos, fue firme al principio. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Fueron desviados. Pablo les está diciendo claramente. Yo estoy seguro que esos ancianos con los que él está hablando, con los que lloró en ese momento, lloraron juntos allí, hermanos, en su despedida. De esos se levantaron hombres malos. De esos que estaban allí. ¿Cómo? Bueno, que fueron persuadidos, no sé, no lo sé, pero algo pasó y se levantaron gente mala. Sí, pues eso es. Fue el diablo. Lo que es el poder, hermano. Entra el diablo, hermanos que fueron desviados,
como mencionó los ancianos, ¿verdad? Pero dijeron, pues vamos a hacer cargos de esta área, porque es más grande. Sí. Es enfermedad, ¿no? De poder. Sí, es el poder. Tiene más poder. Y el diablo es el diablo que entra. Son cargos de poder. Por eso se fueron siendo líderes de áreas más grandes. Otro catolicismo que cobraba por. Así es. Y poco a poco empezó a haber deficiencias. Por eso también puse ahí Tito 1, bueno, del 5 en adelante. Se fija, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. ¿Se fijan? Lo que faltaba, lo que se tenía que hacer o lo que se estaba errando, se tenía que corregir. ¿Y cómo se iba a corregir? Bueno, al establecer personas, ¿verdad? Que tuvieran todas estas cualidades. Porque si no se hacía eso, bueno, eso deficiente iba a continuar. Y aunque se establecieron personas, hermanos, con cualidades, otra vez digo lo mismo, el diablo entró. Bueno, ¿verdad? Buscó la manera de hacer caer a esos que tuvieran esas cualidades. Porque lo dice claramente, que estableces ancianos en casa, así como yo te mandé. Pablo le mandó a Tito, como también a Timoteo, lo hemos en la otra carta, personas que fueran primero irreprensibles, como lo que decíamos en su momento de aquellos en Hechos 6, que fueran de buen testimonio. Y claro, involucra varias cosas el tener buen testimonio, irreprensibles. Y luego, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y rebeldía. Un anciano que tiene hijos que son rebeldes, pandilleros, de la Tren de Aragua, MS-13, o no sé, ¿verdad? Cualquier otra, ¿verdad? Del cartel de allá de no sé dónde, Sinaloa, el Golfo. O sea, hay mucho de eso, hermano. No me creen, pero sí hay. En las escuelas los tenemos. Yo tenía estudiantes que eran hijos de carteles en Matamoros. Y además me decían, maestro, voy a ir a Matamoros, no vaya este día, no vaya a esta hora, por este lugar. ¿Cómo saben ellos? Así me decían, me advertían, qué bueno, ¿verdad? Porque hice amigos de algunos de ellos, pero más así, maestro, estudiantes, ya me decían. Y muchos decían, yo le voy a dar mi teléfono porque me hable si de repente pasa algo así. Yo no, gracias. Lo que pase, que pase. Así me decía, yo también muy aventado, sin creer. Pero no iba yo. ¿Me entienden? Pero sí me advertían. ¿A qué hora, en qué lugar no nos vayan a andar por esa área? Porque ellos saben lo que van a hacer. Entonces, que no tenga hijos así. Pero ¿cómo sabemos? A lo mejor de repente aquí hay un cartel y ni cuenta me da. No, no creo, ¿verdad? Pero uno nunca sabe. Bueno, congregaciones grandes, puede haber. Puede haber. Una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo entra todo esto dentro de la iglesia? Primeramente entra celos, envidia, Ah, sí, eso. diferencias mínimas que no tienen sentido, pero tú sabes que estas indiferencias chiquitas ya se atormentan. Ah, sí. Entonces, estas tres cosas que no creo que son importantísimas. ¿Dónde nos estamos enfocando? ¿Las cosas de Dios o las cosas materiales? Sí. Y las cosas de Dios son lo primero en nuestra vida, no debe. Y las cosas materiales es lo que tenemos. Y es como que tú tienes aquí en el mundo. No estamos bien. O sea, por más que digan, no, pues, estoy bien con Dios y estoy también bien con el mundo. No, tú lo dijiste, no puedes
podemos servir a dos amos, Así es. uno o el otro. Ese fue el problema con la iglesia de la Odisea. ¿Verdad? Estaban un pie aquí y otro pie allá. Frío o caliente. ¿No? El problema es que muchas veces no le ponemos cuidado a Satanás. Por ejemplo, puede haber hermanos muy inteligentes, bastante inteligentes en las escrituras, pero esos también caen fácil, porque se les sube a la cabeza que saben mucho y a veces salen con unas burradas tremendas. Así es. Puede suceder. Por eso debe de tener uno mucho cuidado con Satanás, porque Satanás no respeta. No, Satanás, como les he dicho ya varias ocasiones, busca el punto débil de cada uno de nosotros. ¿Va? Como Jesús mencionó, ¿verdad? Los mismos ancianos se dieron cuenta. Sí. Pasó exactamente lo mismo que el diablo. O sea, el diablo provoca, bueno, no lo provocó, pero sabía cómo era cada uno de ellos. Y cayó con el más de, con el entró en donde va a entrar Judas. O sea, este aquí mero aquí, este es el que, este es el que. A este le gusta el billete. Busca la debilidad, busca la Sí, busca lo que a ti te gusta, ya te he dicho muchas veces. ¿Te gusta el dinero? Ahí va. ¿Te gustan las muchachas bonitas? Ahí va. El poder. ¿Te gusta el poder? ¿Te gusta el poder? Exactamente. Eso fue una de las más grandes cosas que pasaron precisamente con la iglesia en el primer siglo. ¿Verdad? Los hermanos que tenían pues dinero, pero fueron desviados, ¿verdad? Con el poder. Es como Satanás lo trató de hacer con Jesús, hermano. Lo llevó a un monte muy alto. Todo esto te voy a dar si postrados me adoran. Entonces muchos estuvieron dispuestos a hacer eso y por eso se desviaron. Y más o menos como en el 300, 400 años después fue cuando empiezan a erigirse, ¿verdad? Grandes edificios bonitos, hermosos, ¿verdad? Y empezó el catolicismo. Fueron los hermanos riquísimos. Querían el poder. Y entonces empezaron a cambiar la organización. Por eso Pedro también, ahí el último versículo que tengo ahí, Pedro les pide y les ruega a los ancianos, él siendo anciano también, aún y además de ser apóstol, fue anciano ahí en la iglesia en Jerusalén, dice, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, está lo que identifica como apóstol, yo soy también participante de la gloria que se da, dice, ¿qué les pide él a ellos? Apacentar la grey de Dios. Cuiden a la iglesia. ¿Verdad? Alimenten a la iglesia. Eso es lo que les está diciendo. La iglesia que está entre ustedes. Dice, cuidando de ella. ¿Qué manera? No por fuerza, sino de una manera voluntaria. No por ganancia deshonesta, sino, dice, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la iglesia. ¿Se fijan? Lo que Pedro les está pidiendo a los ancianos ahí de Jerusalén, cómo tenían que llevar a cabo y ejercer la responsabilidad que ellos tenían y en qué manera. Entonces, por eso, hermanos, vemos la importancia, lo que les he dicho muchas veces, se ha mencionado, de estar alertas, de estar despiertos. Sí, hoy el hermano Juan tenemos una gran responsabilidad, pero también de igual manera ustedes necesitan, hermanos, porque el mandamiento es para todos, es estar alertas, velar y orar, dijo el Señor, y lo dijo muchas veces. ¿Ya? Entonces, Satanás va a buscar la manera, hermanos, va a buscar el medio. ¿Qué pasó con la revelación? Bueno, a una distinción que fue, ¿verdad?, entre obispos y ancianos,
los cuales supervisaban áreas geográficas con múltiples congregaciones. O sea, esto que les mencioné hace un momento. ¿No sabes qué? Tú ahora eres el obispo, o bueno, ahora ya inventaron otro nombre, arzobispo, ¿verdad? De la iglesia del Valle de Texas, o de, ¿verdad? En fin, lugares ya más, áreas geográficas más grandes. ¿De dónde sacaron esos nombres si la iglesia no habla nada de eso? Bueno, es que, hermanos, empezaron a poner, ¿verdad? Ideas, a meter ideas que suenan bonito porque, ¿verdad? Bueno, a alguien le gusta el poder, ¿sabes qué? Te voy a poner encargado de todas estas iglesias. ¿Cómo que de todas? Cada anciano, hermanos, si usted se fija, los ancianos que establecieron era en cada congregación, cada iglesia, no múltiples. Pues ese fue, hermanos, el primer cambio que empezó a introducirse en las congregaciones, que después, ¿verdad? Pues surgió en un gran apogeo y empezó a crecer todo este movimiento, ¿verdad? Otros cambios, ¿verdad? Se introdujeron lentamente cuando las tradiciones de los hombres tomaron precedencia sobre la palabra de Dios. En otras palabras, como en Mateo 15 que mencionábamos hace tiempo, no sé cuándo, el problema allí con los fariseos y los escribas, hermanos, es de que ellos le daban precedencia a las tradiciones de los hombres antes que a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, una tradición era cuál era ahí en Mateo 15. Lavarse las manos. ¿Tiene algo de malo lavarse las manos? Pues no. Es como lo que le sucedió con la iglesia hace 70 años que decíamos la semana pasada. Si tú te quieres lavar las manos, pues lávatelas. Pero cuando tú me dices a mí que si yo no me las lavo estoy mal, entonces ya es el problema. ¿Se fijan? Porque eso es lo que se trata ahí, hermano. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Les preguntan a los fariseos a Jesús. Porque era tradición de ellos lavarse las manos, pero ya lo habían hecho un mandamiento, como decía la vez pasada, un dogma. Ya lo habían hecho. Bueno, entonces Jesús se la regla. Bueno, ¿y ustedes por qué también quebrantan el mandamiento de Dios con vuestra tradición? Y eso es lo que estaba pasando. El lavamiento de manos era para consumir alimentos. O sea, Eso es ahí. pero cuando Poncio Pilato se lava las manos, no lo hace. Bueno, ese era otro sentido. Sí, es otro sentido, pero eso se mandó en el Antiguo Testamento. Mandaba que se lavaran las manos para darse la culpa. Era cuando, bueno, en el caso de los sacerdotes, se lavaban las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Pero también en otros, bueno, sí, para quitarse la culpa, de ahí sale eso, ¿verdad? Hasta hoy en la actualidad. No, pues yo me lavo las manos, pero es un dicho. No que literalmente te laves las manos. Aunque allá sí lo hacían literalmente. Ahorita sí es un dicho, pero sí fue una ordenanza de Dios. Pues no fue de Dios. No fue mal. Es que, bueno, ahí estaba leyendo. Porque ahí, si se fija, vamos ahí, Mateo 15. ¿Qué hay tiempo todavía? Mateo capítulo 15, ahí es donde encontramos esta situación, ¿verdad? ¿Y de dónde sacaron eso? Bueno, a lo mejor la Biblia tiene ahí una referencia, no lo sé. Versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición, se fijan, de los ancianos? ¿Cuál es la tradición? Bueno, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿No? ¿Ninguna Biblia de ustedes tiene ahí una referencia? Y luego Jesús se regresa. Bueno, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con su tradición? ¿Cuál es la tradición de ellos? Bueno, Dios mandó que honraras al padre y a tu madre, ¿verdad? Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, ellos decían eso, y si lo daban a Dios, ya no tenían que, ¿verdad?, admirar por sus padres. Esa es la tradición de ellos. Así han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Entonces, la tradición de lavarse las manos era tradición porque ahí lo dice claramente, arriba en el verso 2, además de, ¿verdad? Pues no tener que ver por sus padres cuando supuestamente ellos hacían algo para Dios. Entonces, eso es la tradición. Y ahorita os voy a mencionar algunas de ellas, hermanos, quizás. Pero las tradiciones de los hombres toman precedencia en la actualidad. Como por ejemplo, la semana pasada, no sé cuándo les mencioné, durante la cuaresma, ¿cuál es la tradición? ¿Lo dice la Biblia que no coman carne? Bueno, no podían comer la carne de cerdo y de algunos otros animales en el Antiguo Testamento. Y era para los judíos, exactamente, también eso es otro. Pero el catolicismo lo adoptó y ahora se lo manda a todo el mundo. Esa es la tradición. Además, ¿verdad?, de abstenerse, bueno, es que lo que uno se debe de abstener, dice Dios, es del pecado, no de esto, hombre. Pero no entendían ellos lo que realmente quería dar, era la intención de los mandamientos de Dios. Pero ellos lo tomaban literalmente. Estar, lo más que super está en Deuteronomio 21, 6. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra y el servicio fue levantada en el valle. Sí, pues es que había varias cosas o ritos que se hacían en relación a lavarse las manos. Y se lavaban completamente antes de entrar al tabernáculo, todo. Cristo Jesús le lavó los pies a sus discípulos, pero eso también tiene otro significado. Porque si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, pero eso va más allá del simple lavarse los pies, ¿verdad? ¿Qué, hermano? Aquí el punto es que ellos querían que sus tradiciones fueran más importantes Eso es. que los mandamientos de Dios. Exactamente. Entonces a Dios lo estaban dejando a un lado y ellos querían hacer esto porque es lo que dicen, no, pero dice la palabra de Dios. Recambiaban el mandamiento de Dios, imponían lo de ellos y eso era precedencia. Eso es lo que estoy diciendo y claro, eso es lo que vemos de parte del mismo Señor Cristo. Por ejemplo, miren, una de las cosas que empezaron a suceder es la distinción clérigo-laico. ¿Saben lo que es clérigo? Claro, ¿verdad? Clérigo. Y laico. Clérigo viene siendo que seguía precisamente la palabra ordenada. Y laico, pues que hacía lo que tú querías, eras independiente. Entonces, eso fue lo que sucedió con los fariseos. Algunos de ellos tomaban parte del mandamiento de Dios, clérigo, pero luego se hacían laicos, o sea, hacían lo que a ellos les parecía y que era diferente a lo que Dios les había mandado. Y así fueron como empezaron los sacerdotes a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, ustedes han conocido lo que dice Malaquías capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos empezaron a hacer? Bueno, el clero les decía, ok, tú vas a ofrecer este animal a Dios. Y tiene que ser, bueno, usted se fija ya, por ejemplo, en Éxodo 12, en el caso de la Pascua, cuando tenían que agarrar un animalito de entre las cabras o de las ovejas, ¿cómo tenía que ser el animal? Sin defecto. Y luego vamos a Malaquías, ¿verdad? Ese era el clérigo, era el clero, pero de repente dijeron, no, este está cieguito, también vamos a ofrecérselo a Dios. Entonces ahí se independizaron, laico. Y ahí hicieron lo que ellos querían, no lo que Dios decía. Y así empezaron, como dice Malaquías, a menospreciar la mesa de Dios. Y así fueron los sacerdotes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Si usted lee bien la historia de todas las papas, ha habido papas, es más, hay por ahí una serie, hermanos, en Netflix, no sé cómo se llama, de unos papas hace cientos de años, tremendos, hermanos, ¿verdad?
Ellos parecía que eran los jefes de todo, pero también tenían sus mujeres por ahí. Y sabía la gente ahí, pero no había problema, es el Papa, es el patrón, es el representante de Dios en la tierra de ser. Pero pues, hacía lo que quería. Hermano, es que ellos originalmente ¿Qué? pero en realidad no, porque tenían mujeres ¿Sí? e hijos. Pero aún después de que ya entró el celibato, ellos hacían estas cosas. ¿Verdad? Porque eso es lo que leemos en Timoteo, capítulo 4. Prohibirán casarse, o sea, era entre ellos. ¿Sabes qué? Tú eres sacerdote y no te puedes casar. Ah, pero acá por el lado sí. ¿Verdad? Entonces, era pura corrupción y moral, hermano. Lo que dice ahorita, el Estado laico, tiene un país, se puede decir, que Pues puede haber pueden países. adorarlo como ustedes ¿Sí? quieran. Está diciendo, ¿verdad? ¿Eh? De acuerdo con lo que Bueno, Como la educación en México, ¿no? Así se dice la educación en México, es laica. supuestamente, pero no lo es, sabemos. Bueno, déjenme doy ejemplos de esto. Por ejemplo, los días festivos religiosos, como la Semana Santa. ¿Verdad? Es tradición la Semana Santa, porque ¿dónde encontramos una Semana Santa? Es más, en el Antiguo Testamento de las Escrituras. Bueno, se puede decir, ¿verdad?, de que cuando celebraba la Pascua, había muchos días donde se empezaba a hacer todo esto, ¿no? Que siguieron todos los judíos. Estos los judíos iban hasta Jerusalén, ¿verdad?, para llevar a cabo esta fiesta allá en Jerusalén. Bueno, estos, ¿verdad?, en la actualidad lo adoptan y hacen esto, lo que se hace hoy en la actualidad. Además, Semana Santa. Luego la Cuaresma. En el Antiguo Testamento era, bueno, 50 días después, bueno, 50 días después de la Pascua venía el Pentecostés, era, ¿verdad?, 50 días en aquel entonces. Aquí no sé cómo sacan 40 días, la verdad no sé. Pero eso es algo que surge entre ellos. No está escrito en la Biblia, está escrito en los libros que ellos, ¿verdad?, agregaron a la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Cuando ellos se paran enfrente, hermanos, no leen la Biblia, leen el libro donde ya tienen todas las cosas que ellos hacen. ¿Verdad que sí? Digo, porque yo los he visto. Entonces, otros días como, bueno, por ejemplo, la Navidad, que esto empezó como el tercero y cuarto siglo, que es cuando empezó el catolicismo, en su apogeo, como decimos, ya en la tierra. Pero no existía durante el tiempo de Jesús, ni durante el primer siglo de la iglesia, el primer siglo, ni el segundo, ni hasta después del tercer siglo. Entonces, hermano, entonces realmente, bueno, pues, en cualquier gobierno, ese va a ser esa gobierno. Supuestamente. Supuestamente, pues, porque no están, ahí no está separando, porque no está separando, no está haciendo el año completamente, porque a conveniencia dejan el día santo y la Navidad para poder descansar. Puede separar porque eso es religioso. Realmente para. Bueno, por ejemplo, la Navidad, hoy en la actualidad, y algunos otros días festivos que el gobierno los ha adoptado también, ¿verdad?, como días festivos. Y pues, bueno, muchos, si trabajamos con compañías que también se adaptan a lo que el gobierno ha establecido, pues entonces, ¿verdad?, lo hacemos. Pero no es religioso, ¿verdad? No deben ser religiosos. Sin embargo, pues muchos lo hacen, ¿verdad?, religioso. Pero bueno, esas son cosas que tradición, ¿verdad?, ha precedido a lo que está escrito en la Escritura. El otro que surgió, este es el último que voy a poner aquí para terminar, el rociamiento, hermanos, en lugar de inmersión por el bautismo, también en el tercer siglo, 300 y fracción, ¿verdad? Antes, en un principio aún, ¿verdad?, los hermanos que se estaban alejando, pues ellos bautizaban normalmente, era una inmersión, una sepultura,
Pero ya después, vamos a hacer la vista arriba ya. Vamos. Se acabó. Rociamiento. Y así empezó. Son algunos ejemplos, y la otra semana les menciono otros que pues todavía falta para esto. Yo creo que la otra semana acabamos esto. Y luego continuamos con la siguiente. No sé si tienen preguntas o comentarios. Comentarios de lo que o lo que aquí es. La mentalidad de estas personas, cómo fueron cambiando las cosas, acomodadas a su forma. Sí. Entonces es donde tenemos que nosotros como iglesia llegar a ese punto. Nos podemos perder Sí. en el camino y no ponemos mucha atención. Sí, Porque estas personas, fue lo que pasó, comenzaron bien, pero el trayecto del camino que llevaban ya fueron como porque nomás, como dijiste, nomás se requiere que uno pues, cambie. Vamos a hacerlo de esta forma. Sí. Y el otro que le siga. Entonces sigue otro, y ya se hace. Es lo que se mejor arrastrarán tras sí. Vamos a leer.